Lucas capítulo 13. Arrepentidos o pereceréis. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Nota: aparentemente Pilato había condenado a muerte a varios galileos cuando estaban ofreciendo sacrificios rituales en Jerusalén. No se da ninguna explicación de las razones que tuvo. Quizás transgredieron la ley romana, provocando la reacción del notoriamente sanguinario Pilato. Versículo 2. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Nota: como su teología atribuía el sufrimiento individual al pecado individual, los judíos consideraron la suerte de los galileos como un castigo de Dios por sus culpas. Versículo 3. Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Nota: Jesús transfirió el significado de estos incidentes a la esfera espiritual. Él no teoriza sobre la retribución, sino que habla de las exigencias urgentes del presente. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Véase más o menos versículo 5. Versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Nota: riqueza literaria, más culpables. Un deudor, uno que tiene una obligación moral, un ofensor, un delincuente, un transgresor moral. El concepto de deuda proviene de esta secuencia. Nosotros estamos moralmente obligados a vivir una vida libre de violaciones de los mandamientos de Dios. Al fallar en nuestra conducta nos convertimos en transgresores, delincuentes y deudores a la justicia divina. Versículo 5. Os digo no, antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. Nota: Jesús se refiere a la reciente calamidad en la cual 18 trabajadores perecieron en un accidente. En lugar de especular sobre su culpabilidad, los demás debían considerar su suerte como un llamado al arrepentimiento. Parábola de la higuera estéril. Versículo 6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Nota: la parábola se aplica específicamente a Israel. La nación ha fallado en producir frutos espirituales, pero Dios le da a la gente una oportunidad más de cambiar su actitud hacia Jesús. Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Nota: los animales recibían normalmente cuidados los sábados. ¿No son las personas algo más valioso? Que Satanás había atado. Claramente se atribuye la enfermedad de esta mujer, que aparentemente padecía de una dolencia de la columna vertebral, a un demonio. Versículo 17. Al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Nota: para opiniones concernientes al sábado, véanse las notas a Mateo 12 del 1 al 14. Parábola de la semilla de mostaza. También se puede ver en Mateo 13 del 31 al 32 y Marcos 4 del 30 al 32.
Versículo 18. Y dijo: ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Nota: véase Mateo 13 del 31 al 32. Parábola de la levadura. También se puede ver en Mateo 13, 33. Versículo 20. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. La puerta estrecha. También lo podemos ver en Mateo 7, 13 al 14, 21 al 23. Versículo 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿no son pocos los que se salvan? Y él les dijo. Nota: los rabíes a menudo discutían esta pregunta teorética. Jesús contestó al que preguntaba en vez de la pregunta, enfatizando lo serio de la necesidad del arrepentimiento. Versículo 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Nota: la puerta es angosta porque Cristo es la única puerta. Juan 10, 7 al 9, y el arrepentimiento y la fe son las únicas vías de admisión. Versículo 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Nota: en el juicio final la puerta se cerrará y los que ahora son indiferentes a Cristo reclamarán encontrarse con Él. Versículo 26. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Nota: los judíos consideraban hallarse automáticamente en el reino de Dios debido a su vínculo étnico con Abraham. Versículo 29. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Nota: los gentiles creyentes, quienes fueron llamados los postreros, entrarán en el reino, mientras que los judíos incrédulos, quienes fueron llamados primeros, serán excluidos. Lamento de Jesús sobre Jerusalén. También se puede ver en Mateo 23 del 37 al 39. Versículo 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Nota: es posible que los fariseos hayan estado tratando de introducir a Jesús en Jerusalén o en algún otro sitio donde poder capturarlo. Versículo 32. Y él les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Nota: Jesús no estaba amenazado por una conjura política y continúa su camino predeterminado, plenamente consciente de lo que este camino implicaba. Él debía viajar a Jerusalén, véase 9:51, como parte del programa divino, hoy y mañana, expresión hebrea que sugiere un corto e indeterminado periodo de tiempo seguido por un inminente e inevitable clímax. Riqueza literaria. Curaciones. El acto de sanar, de curar a los enfermos, es semejante a sanar y un médico. A la altura del siglo II después de Cristo, incluía sanidad corporal, perdón de pecados y liberación de posesión demoníaca. El Evangelio libera por completo a la persona. Versículo 33. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Nota: el real peligro de muerte no provenía de Herodes, sino de los líderes religiosos de Jerusalén. Versículo 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Nota final. Véase Mateo 23, 38 al 39.